Me parece estar escuchando una frase que me repicó, que dice que ningún apagón ha roto la capacidad de resistencia del pueblo cubano. Eso se lo ha dicho en los últimos 3 meses a 3 periodistas diferentes que la he escuchado yo, porque además cree que la frase es poética, una frase manida, una frase vacía, y él cree que la frase es poética y la tira en cada espacio que encuentra. Por eso es que digo que este señor no es solo la risa que da, es la demostración intrínseca cada vez que sale al ruedo ante una periodista medianamente competente de su incompetencia. Y por eso es que estoy diciendo que esta es otra entrevista que demuestra la falta de luces de ese señor. No hay absolutamente nada nuevo en la entrevista de Canel que ofreció al Fola de Sao Paulo. Quizás lo nuevo es que nada, es un nuevo papelazo. Pero más allá de eso, de contenido, no hay nada nuevo que se pueda rescatar. Y por eso digo que esto es un nuevo papelazo, y más que un papelazo, voy a ser completamente sincero. Para mí es una nueva demostración de que a esta gente les importa 3 pepinos el desprecio de la gente. Es lo primero que voy a decir. Para mí lo más llamativo desde los primeros segundos de la entrevista es están tan alienados en el sentido de tan separados de la realidad que los circunda, que sencilla y llanamente no tienen ningún pudor para hacerse los graciosos. Y yo creo que en este caso eso les ha salido mal, porque quiero creer que los gestores de esa entrevista notaron ese desprecio y por eso armaron el inicio de la entrevista de la forma en la que la armaron. Y por eso la primera imagen que usted se va a encontrar, el tercer, cuarto cuadro que se va a encontrar con esa entrevista, es sencilla y llanamente esta cosita. Oye, este producto lo voy a patentar. ¿Puedo empezar? Eso está en los primeros 30 segundos de la entrevista. Y por eso es que yo digo que para mí que esta gente notaron ese desprecio, esa mofa, ese intento de hacerse cool, y por eso pusieron a la macha haciéndose ahí la estilista con su moco de gorila ensalivado y todo lo que ustedes quieran ponerle. Y para mí es claro que esa es la forma que ese señor encontró para decir: a nosotros nos barren las críticas que puedan hacernos. Porque esta, indiscutiblemente, para todo aquel que maneja y conoce el tema Cuba, sabe que lo que acaba de hacer esa señora no es más que responder a todas las críticas de quienes señalamos en algún momento a Díaz-Canel cuando salió todo despeinado a lo Einstein anunciando que ya iban a impulsar las 176 medidas. Y lo más bonito no es ni siquiera que esa mujer haya dicho lo de patentar el cabrón moco de gorila. Lo más bonito es la cara de ese señor, cómo se ríe. Parece un oligofrénico, riéndose del chiste de su señora esposa. Pero yo tengo que decir también que más allá del morbo que pueda generar las redes sociales, imágenes como esta, que siempre van a generar morbo, siempre van a generar chucho, a mí esto me parece otro papelazo más, porque si todo se quedara única y exclusivamente en el chiste, no hubiese problema. Usted dice, esto es un programa humorístico, esto es un programa diseñado a sacarnos los colores de la risa y no hay ningún problema con lo que está sucediendo. Pero es que esto no es otra cosa que otra entrevista que, en medio de esta imagen cool que intenta lanzar el designado cubano, lo que hace es utilizar una plataforma internacional, una nueva plataforma internacional de influencia en el segmento latinoamericano para exportar el mismo discurso que por años han defendido. Un discurso del que este señor se ha hecho vocero, además que parece un papagayo repitiendo exactamente las mismas frases que le ha ofrecido a otros en entrevistas tan recientes. Nosotros somos un Estado soberano, libre. Nosotros tenemos autodeterminación, nosotros tenemos independencia y nosotros no nos sometemos a ningún designio del gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, los dirigentes cubanos no llegamos porque representamos una élite de poder. Podrías ver mis orígenes, dónde nací, en el seno de qué familia nací, qué es lo que he hecho en la vida. Es el pueblo el que nos elige, aunque hay una matriz que trata de desconocer eso. Cualquiera de nosotros, para ocupar una responsabilidad, tiene que ser elegido en la base, en un distrito electoral, por miles de cubanos. La imaginación se le acaba de forma instantánea a este señor, que tiene que recurrir a las mismas muletillas de siempre. Me parece estar escuchando una frase que me repicó, que dice que ningún apagón ha roto la capacidad de resistencia del pueblo cubano. Eso se lo ha dicho en los últimos 3 meses a 3 periodistas diferentes que la he escuchado yo, porque además cree que la frase es poética, una frase manida, una frase vacía, y él cree que la frase es poética y la tira en cada espacio que encuentra. Por eso es que digo que este señor no es solo la risa que da, es la demostración intrínseca cada vez que sale al ruedo ante una periodista medianamente competente de su incompetencia. Y por eso es que estoy diciendo que esta es otra entrevista que demuestra la falta de luces de ese señor. Yo no quiero entrar a discutir de verdad en demasía la entrevista, porque de este hombre no dijo nada nuevo. Pero si yo tuviese que resumir 3 ideas que resumieran esa entrevista, yo empezaría por decir, mira, esta es una entrevista donde la mentira y la victimización vuelven a ser protagonistas para explicar toda la crisis. Y eso lo han venido haciendo por 67 años
pero en los últimos 6, 7, 8 meses, eso se ha vuelto una norma. La norma ha sido mentir descaradamente y cada vez con menos argumentos. Y por eso que yo los invito a escuchar lo primerito que puede ser el resumen de esto que les estoy diciendo. El mundo ha podido sobrevivir a una energía, a una economía sin energía. En este país hace 7 meses que solo ha entrado un barco de petróleo, que fue un barco de la Federación Rusa que entró con una ayuda humanitaria de 100.000 toneladas de crudo. No ha entrado más combustible al país. Por lo tanto, esto ha tensado la situación actual. Yo te podría dar algunos datos para que veas lo que implica la manera transversal en que este recrudecimiento del bloqueo con bloqueo energético provoque en la vida de las cubanas y los cubanos. Primero te paraliza la economía, porque al no existir energía, al no existir combustible para la generación eléctrica, el primer impacto es con la generación de energía. Para quedar claro, o sea, ¿entra combustible, por ejemplo, entra gasolina? No entra en importaciones privadas, ¿no? Entra por la importación privada, pero la importación privada en estos 7 meses equivale, si sumamos todo lo que han importado los privados, equivale a un barco. Y nosotros necesitamos 7 barcos de combustible mensuales. Mensual, sí. Y esto equivale a un barco, esto equivale a un barco en 7 meses. Ha sido, gente buena que me escucha, ustedes lo acaban de escuchar. Este es un señor que dice, estamos tan mal que hemos recibido un barco de petróleo en 7 meses y se refiere al Kolotkin ruso que entró en marzo como parte de una ayuda humanitaria que no se ha repetido más y que vendieron con bombos y platillos, que era una ayuda humanitaria sostenida y muestra el compromiso del gobierno de Putin con Cuba. En fin, no ha entrado más ninguno, según él. El Kolotkin trajo cerca de 100.000 toneladas de crudo, que son algo así como 700.000 barriles aproximadamente. Y desde entonces ellos dicen que en 7 meses esa es la única cifra de combustible que ha entrado al país y que la importación de los privados que se ha permitido desde febrero de 2026 es residual y equivale a apenas un barco en 7 meses. Gente buena que me escucha, ha sido una constante de los últimos 30 años del régimen cubano apelar a las sanciones estadounidenses como principal justificación de la crisis del sistema. Eso para nadie es nuevo. La culpa es siempre del bloqueo, de las sanciones estadounidenses que no los dejan subsistir. Eso no es nuevo, en lo absoluto. Eso quizás es lo más manido de toda la entrevista. Todos los argumentos de la entrevista giran alrededor de culpar al bloqueo. Pero yo quiero ser mucho más claro. Toda la victimización del régimen cubano, en especial de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, de los últimos 7 meses, el uso de datos para justificar la crisis que viven por causa de las sanciones, ha estado o bien amplificado infundadamente o sencillamente ha sido una mentira. Él ha utilizado de nuevo las cifras de que se ha duplicado la mortalidad infantil en los últimos años, producto del cerco petrolero. Ya en este espacio nosotros demostramos que la duplicidad o la multiplicación al doble de la mortalidad infantil en Cuba es un fenómeno anterior al cerco petrolero y tiene mucho que ver con el deterioro de los servicios sanitarios de salud por decisión en parte también del régimen cubano de invertir su estructura y sus capacidades de inversión. Eso lo hemos dicho en este espacio. Volvió a repetir la lista de espera de más de 90.000 pacientes en listas de espera para cirugías en Cuba. Ese es un dato que también en este espacio hemos hablado, que es un dato anterior y acumulado al cerco petrolero que pudo haber empezado en febrero de 2026 para darle el beneficio de la duda. Volvió a hablar de la situación sanitaria del país y de nuestros hospitales, que es también una situación anterior y acumulada antes de enero de 2026. Y es también una victimización mentirosa decir que los privados han importado solo un barco de petróleo desde febrero que los americanos permitieron ese tipo de importación. Ese es un argumento diseñado para transmitir 2 ideas: que la apertura de los estadounidenses al sector privado es meramente simbólica y que la importación de combustible por parte de los privados no representa casi nada para la economía cubana. Y yo no estoy diciendo que la importación de combustible por parte de los privados resuelva el problema que necesita o el suministro que necesita la economía cubana. Todavía no. Y por eso digo que eso hay que matizarlo. Porque el mismo Kolotkin, el buque ruso ese que llegó en Cuba en marzo de 2026 y que según él es el único buque que ha llegado a Cuba durante todo el cerco petrolero por más de 7 meses, les dije que trajo 100.000 toneladas de combustible. Esos son unos 700.000 barriles. Pero hay que decir que el Kolotkin es un tanquero, de mediano tamaño. Para tener un punto de referencia, en este espacio, nosotros hablamos del acuerdo que dinamitó Marco Rubio, que era el acuerdo aquel de la compañía radicada en Coral Gables, que se llama Vanguard Energy, que había llegado a un acuerdo con Cupet para importar periódicamente combustible a Cuba y venderlo utilizando las redes de gasolineras cubanas. ¿Se acuerdan de eso? Pues lo hablamos en este espacio. Y que terminó siendo ese acuerdo dinamitado por el mismo Marco Rubio cuando sancionó al día siguiente del anuncio de ese acuerdo a Cupet. Pues bien, les traigo a colación ese acuerdo porque si bien el Kolotkin traía 100.000 toneladas, 700.000 barriles, el acuerdo de Vanguard con Cupet hablaba de mover mensualmente 1 o 2 buques pequeños que transportaran 25.000 barriles cada uno. O sea, eran buques muchísimo más pequeños que el buque ruso que entró en marzo. Y yo voy a decir algo claramente: el obstáculo para la importación de combustible de los Estados Unidos se levantó en febrero de 2026 y a finales de 2026 varios medios de prensa ya estaban reportando, finales de marzo de 2026 si no recuerdo mal, varios medios de prensa ya estaban reportando que había problemas. Esa fecha ya habían enviado aproximadamente, repito, estoy haciendo uso de la memoria, pero estoy casi seguro que el reporte de Reuters que me estoy acordando ahora mismo es de finales de marzo de 2026 y que decía que entre febrero y marzo de 2026 el sector privado cubano había importado 30.000 barriles de combustible. 30.000 barriles en apenas 2 meses.
Y esa cantidad, aunque es verdad que fue enviada en isotanques, en esos tanques preparados, térmicos, con protecciones de los Estados Unidos, esa cantidad de 30,000 barriles enviados en los 2 primeros meses después de levantada la prohibición es el equivalente a un buque pequeño de combustible, lo que quería traer Vanguard todos los meses. Pero el problema no queda ahí. Si usted sigue mirando la trazabilidad, usted sigue mirando los documentos y los datos oficiales que están disponibles, tanto desde los Estados Unidos, porque por supuesto en Cuba no hay datos, no se publican datos de ese tipo, pero los datos oficiales publicados por las autoridades, sobre todo de transporte de los Estados Unidos, dicen que en apenas 2 meses después de levantada la prohibición, ya los privados en Cuba habían podido importar un buque de los que Vanguard quería traer a Cuba todos los meses a partir de la cuenta de un cupé. Pero eso no para ahí. Eso ha seguido creciendo. Y si usted sigue viendo los reportes, hace unos días, creo que fue el 10 o el 11 de agosto, y lo recuerdo porque fue cumpleaños de una tía mía el día que lo estaba viendo. El 10 o el 11 de agosto volvió a salir un reporte de Reuters que documentó que a finales de mayo, fíjense, en marzo estábamos hablando de 30,000 barriles y a finales de mayo ya los privados cubanos habían importado 900,000 barriles. O sea, a finales de mayo ya el sector privado había importado aproximadamente 30 buques pequeños de 25,000 barriles como el que Vanguard quería llevar a Cuba. Y si usted dice, han importado a finales de mayo 900,000 barriles, usted está diciendo que los privados lograron importar en 4 meses, hermanos míos, un buque como el Coloquín más grande. Porque el Coloquín transportaba 700,000 barriles y a finales de mayo los privados ya habían llevado a Cuba 900,000. Y repito, eso es solo hasta mayo, porque toda la infraestructura del sector privado para la importación de combustible no ha hecho más que crecer. Y además con promoción y todo, no tienen nada que esconder. En las redes sociales pululan videos como este. Es posible comprar combustible en Cuba. La avenida más famosa del Cotorro, Groupé, ya no solo vende comida, ahora también tenemos combustible. Y lo mejor es que no es solo en La Habana, sino que tenemos en todas las provincias. Si eres productor agropecuario, déjame decirte que tenemos un montón de ofertas especiales para ti. Y lo mejor de todo es que no tienes ni que venir a buscarlo, porque Grupo te puede suministrar el combustible directo a tus tanques certificados. Así que no pases más trabajo y ven con nosotros. Y si quieres conocer los precios o todo el proceso de compra, contacta con alguna de nuestras comerciales o escríbenos al privado. Y así están los anuncios en redes sociales de varias MIPYMES, que incluso han contado con el apoyo de actores, de gente influyente en Cuba para promover ese negocio. Y lo estoy diciendo porque les dije que a finales de mayo eran 900,000, pero esas cifras de barriles han ido evolucionando. Hoy no tenemos valores exactos en número de barriles, pero sí en dólares. ¿A cuánto equivale esa importación? Recientemente, el US Cuba Trade and Economic Council, una organización de la que hemos hablado en este espacio en más de una oportunidad, mostraba los datos de importación en volúmenes de dólares desde los Estados Unidos hacia Cuba por el sector privado. Y ha tenido un crecimiento explosivo. Y cada vez el flujo ha dejado de ser más marginal y ha ido al crecimiento duplicándose el valor de las importaciones todos los meses a partir de abril. Si usted coge los datos, ahora mismo lo único que va a haber es un crecimiento del doble todos los meses a partir de abril. Y si usted aplica la proporción de los datos de Reuters, el acumulado hacia finales de junio y el volumen en dólares que da el USA Trade Council, usted podría decir perfectamente que sin números exactos de barriles importados, podríamos estar hablando a finales de junio de que los privados hubiesen importado a Cuba cerca de 2 millones de barriles de crudo. Y si usted dice, en junio han importado 2 millones de barriles de crudo, usted está diciendo que han importado 60, 70 barcos de 25,000 barriles, que era lo que quería traer Vanguard. Y yo estoy haciendo una extrapolación mía. Esto no es un dato confirmado, pero esto es un dato que es deducible a partir de los datos que han sido confirmados directamente por Reuters y por otras agencias. Y por eso lo estoy señalando como una inferencia, como un ejercicio matemático a partir del cálculo de estos volúmenes. Y en cualquier caso, aunque usted no quiera decir son 25, son 30, son 60, son 70 barquitos de 25,000 barriles cada uno, usted sí puede decir que 2 millones de barriles puestos en Cuba son casi 3 Coloquín hasta finales de junio. Y digo hasta finales de junio porque no hay cifras todavía publicadas de julio y agosto. Las cifras estadísticas casi siempre vienen con 5 o 6 semanas de retraso. Pero yo estoy convencido que con esta tendencia, con el aumento de la propaganda en función de comercializar la importación a partir de privados, con el aumento del número de MIPYMES que ellos mismos dijeron, y me refiero al régimen cubano, que habían autorizado ya no solo para importar, sino también para vender combustible de forma libre en Cuba, que eran más de 200 hace un mes, evidentemente es una tendencia que tiene que ir al alza. Y si usted dice, la tendencia ha sido que todos los meses se duplique el envío de petróleo desde los Estados Unidos, perfectamente podemos pensar que probablemente anden sobre los 5 o 6 millones de barriles importados hasta el mes de agosto.